Don Hugo, entonces, ¿en qué año entró usted al Partido Liberal? Ya. De niño chico, yo eh, algo sabía de política, niño chico. Hay una anécdota, niñito yo, que no cumplía 5 años todavía. Ya. Estábamos de visita aquí en Santiago, la casa de unos parientes que quedaban cerca del Parque Forestal, o sea, donde está la calle Manuel Valdés Vergara actualmente. Ujú, Bien. Y me sacaba, una de las nanas me sacaba a pasear al parque con mi hermanito. ujú, Y un día te vi y yo divisé a un Arturo Alessandri, que ujú. venía el bastón atrás, como así, con un caballero conversando al lado. Yo lo reconocí inmediatamente y me acerqué. Y le digo, usted es Arturo Alessandri. Sí, me dijo, ¿y tú quién eres? Yo soy Hugo Cepeda Col. Ah, así que tú eres Huguito. Porque la costumbre se decía a Arturo que todo tonto Chile es un hombre, el padre, el hijo mayor. Sí, le dije yo. Por eso yo hasta el día de hoy creo que don Arturo me reconoció. Y ahí, entonces, me acuerdo de esa escena. Así que tú eres Huguito. Ah, qué gusto. Y vivía con el perro Ulk, que mi hermano empezó a jugar con él. Y vi una escena que me llamó la atención hasta el día de hoy. La nana se pone a llorar copiosamente. Lo tocaba y le decía, Señor, permítame que lo toque, permítame que lo toque. Hijita, era de esa, al ser del año 20, una cosa así, porque los actores hasta allá mucho, eso me acuerdo de escena. Bueno, después se despide don Arturo de nosotros y todo, y se va caminando por el parque. Era otoño, y me di cuenta del otoño porque caían hojas de los árboles. ¿Esto en qué año habrá sido? ¿45, 48? El 44, el 42 Mm, estoy hablando yo. ya, Él no era senador todavía ni nada. ya. Y caían, porque usted sabe que el otoño es un triste recolector de hojas muertas. Sí. Entonces ahí, nunca más, yo lo vi nunca más a Alessandri, a los hijos y todo. Pero esa escena se me quedó y me quedó gustando. Bueno, y después ya cuando éramos más grandes, la profesora mía en la escuela 1 de Coquimbo era dirigente del Partido Liberal. A todo esto, aquí curiosidad en esto. Mi abuelo, padre de mi padre, fue alcalde de Ovalle el año 9 al 12. Ujú, Y del 12 al 18, 2 periodos, fue diputado por el Partido Liberal Democrático. ujú. Después se retiró a la política, fue elegido notario y todo. Y el año 1934, mi abuela Cristina, madre de mi padre, fundó el Partido Femenino de Chile Mm, en Coquimbo y La Serena. ya. Y que al poco tiempo se hicieron liberales. Cuando le dieron voto a la mujer para las elecciones municipales, entonces ellas se fusionaron con los liberales. El partido de María de la Cruz, ¿o no? No, pero estoy hablando del año Ah, 1934 ya, a ya, ya. 1935. Ujú, Venida Cruz fue mucho tiempo después. ya, Entonces ahí, y después se hicieron liberales todas ellas. Duraría un año, se partió un año y medio. Pero es una cosa curiosa, histórica. ya. Así que el feminismo ahí en la política ya existía. Bueno, y ahí entonces, bueno, yo entonces nací y yo oí hablar de política permanentemente. Yo me recuerdo que los primeros actos, o sea, la mera convicción política, fue por ahí, por el año 1900. Ocurrió un incidente. El médico cabecera de mi familia en Coquimbo era el doctor Jerónimo Méndez. Uf, vicepresidente después. Exactamente, era de Coquimbo. Ya, Fue elegido senador y todo. Y era el médico cabecera el que nos atendía a nosotros. ya. Y en la elección de diputado del año 1941, mi padre cayó enfermo. Estaba 3, 4 días con mucha fiebre y estaba 15 días de elección. Entonces llamó el doctor Méndez le recetó una medicina ahí y dijo, mándela a comprar y usted mañana, en 24 horas, está perfectamente bien. Bien. Llama mi padre a Gallardo, me acuerdo que era el chofer. Mire, Gallardo, por favor, ¿por qué no va a comprar a la farmacia esta receta que me dio el doctor y que voy a hacer? Y sí, me contaron que Gallardo me dijo, don Hugo, ¿estás seguro que esto es cosa seria? Bueno, bueno. Y yo escuché niños chicos ya en la cocina, todos los empleados.
hablaban con la cocinera y Gallardo, pero como 4 o 5 hablaban. No, hay que decirle a uno, no es posible. El doctor Méndez es radical y masón. A él no le conviene que don Hugo salga elegido. Así que hay que tener cuidado de esto, hay que desconfiar. Y subió Gallardo y le dice, mire don Hugo, con toda franqueza le dijo, no, hay que tener mucho cuidado. Esto, no digo que lo envenene, pero al menos le puede retardar su emergencia, porque él es masón y radical y no le conviene que usted salga elegido. Menos mal que el farmacéutico era liberal y por supuesto que despachó, pero no quería nada. Bueno, pasó que en esa elección yo era alessandrista ¿Ya? de don Arturo, para el año 46. ¿Ya? Y resulta que de repente se retira don Arturo. Uy, qué cosa borrosa. Y aparece Dualde. Y empezó a gustarme Dualde, que era radical. Pero se retira Dualde y queda don Fernando Alessandri. ¿Ya? Y yo me recuerdo que cuando fue a Coquimbo don Fernando Alessandri, pocos días antes de la elección, fue a comer a la casa y todo, y mi papá le llevó la pieza. Y yo lo saludé a don Fernando y todo. Y cuando fue, le mandé saludos a don Arturo, es mi nombre. Y ahí entonces ya cuando estaba el año 47, 10, 11 años, yo ya me identificaba, me gustaba el liberalismo. ¿Ah? Y según decía el senador don Raúl Marín, que yo fui en los registros liberales con el hecho de nacer. Bueno, ahí yo era gran admirador también de don Raúl Marín, escuché, y ahí entonces ya se perfilé más, ya cuando entré a estudiar a los 11 años humanidad, ya me perfilé como liberal abiertamente ya. ¿Ya? Y a los 12 años más o menos ya logré conseguir que me inscribieran en la Juventud Liberal. Y ahí estuve, bueno, y en la universidad formaba parte del grupo liberal, por supuesto, y fue delegado a la FECH, ¿Ya? director de Federación de Estudiantes. Así, donde peleé una vez, esto no es para recordar, con don Nurieldín Hermosilla, padre de los de Hermosilla, ellos, que era secretario general de la FECH y era comunista. Entonces yo peleaba con él y todo ese colaborador, lo hice expulsar centro de derecho, me acuerdo yo. Y le pedí perdón, después me perdonó y somos grandes amigos. Bueno, por eso no tiene importancia. Y ahí entonces llegó y de la Federación Estudiantil me fui después a Coquimbo, es profesor del liceo, tenía 22 años, y al poco tiempo ya, bien, sale elegido don Jorge Alessandri. Y inmediatamente mi padre estaba en Estados Unidos, cada vez se fue, y había que nombrar, y había estado comiendo la casa nuestra Pinto Lagarrille, que era ministro de Obras Públicas. Y yo me destaqué conversando y todo, bueno, mi padre en Estados Unidos. Y llega Pinto Lagarrille, resuelve que yo sea, de acuerdo con el ministro de Obras Públicas, que era Pérez Añartu, padre Pérez Walker, de que yo soy el hombre indicado para representar esta nueva institución que era la Corporación de la Vivienda, la Corvic, en La Serena con muy buen sueldo. Delegado allá. Yo feliz. Llega mi papá, yo feliz, le cuento, mamá, mire, cuento. ¿Cómo? Me dijo. ¿Y usted acepta? Pero por supuesto que sí, pues papá. No, pues no, mi amigo, no. No puede aceptar. ¿Por qué? Porque es prácticamente un puesto público. Y usted es hijo mío y yo soy senador de gobierno. Sería impresentable esa inmoralidad. Y me hizo renunciar. Al día siguiente, el presidente del Partido Liberal, que era el senador Gregorio Munategui, me llamó al Senado. Me invitó a tomar té. Y me dijo, mire, me dijo, con su papá no hay caso. No va a poder, olvídese de la administración pública. Bueno, ya. Pero esté tranquilo, me dijo. Porque se están haciendo las luchas internas para candidatos a diputados desde el año 60. Y hemos sabido que los primeros resultados que vienen en la parte sur de la provincia, ya Israel y Comará, usted arrasa. ¿Cómo voy a decir? Quieren que usted sea diputado. Habiendo 2 diputados en ejercicio liberal, por sobre ellos. Y yo me encargar que sea candidato. Y no aceptar que su papá empiece con veto ni contra por el estilo. Y cuando me iba yendo, que fue a dejar la puerta a don Gregorio, me dije, mire, me dijo,
usted, créame a mí, yo soy como su tío viejo, me dijo, o su tío abuelo. Ujú. Le voy a decir algo. Es más importante ser diputado que delegado de la vivienda. Ujú. Y efectivamente, mi padre mañoseó un poco, pero al final se entró porque había una elección de por medio. Y ahí salí elegido diputado yo el año 1961. ¿Dónde estaba la sede físicamente? ¿En el Club de Septiembre? ¿En calle Agustines? Bien, hubo varias sedes en el fondo, Ujú. pero fundamentalmente esa que dice usted, la del Club de Septiembre. Ujú. Ese club que era, siguiente, era un club social en el fondo, pero que poco a poco los liberales fueron comprando acciones, formaron la mayoría Ujú. y se llevaron el Partido Liberal para allá. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que y entonces en las elecciones votaba siempre por directores del club que eran todos liberales y eso le da la sede, le cedían al Partido Liberal. Y ahí entonces está el Club Septiembre. Eh, Hasta el año, a ver, muy largo, con el Partido Nacional también, hasta el año 73. mm, El año 73, sí, cuando Jarpa fue candidato a senador, y por el día de la tribuna, para comprarse la tribuna y la candidatura de Jarpa nacional, vendieron el club al Ministerio de Relaciones Exteriores. mm. Ahí ahora es la Academia En el Diplomática. 73 la Academia Diplomática. La- No, ahora sí, parte de la Academia Diplomática tengo que estar otro, pero ahí pertenece, Pero usted en su juventud iba ahí al Club de Septiembre. al 4 de septiembre. Ya. Además iba a las peluquerías ya. No, 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 y además yo tenía secretaría y también un tiempo que era diputado, Ya, y pero cuando dice Club Social era como el Club La Unión, básicamente, ¿no? básicamente. Ya. Y claro que yo pagaba, porque nosotros no teníamos que nos pagar la sede, había que pagarla del bolsillito de uno. Y Ya. después me trasladé a la calle Huérfano en un departamento, una oficina del Banco Chile, Ya. y ahí entonces pagarle. Como tampoco nos pagaban nada, o sea, lo único que me pagaban a mí como diputado era un secretario, nada más. Y entrada gratis al Estadio Nacional y viaje gratis en LAN y en el ferrocarril del Estado dentro del territorio nacional. Ah, Estas son las pues. únicas garantías que teníamos. Y, don Hugo, la ideología del Partido Liberal, por lo menos el que usted alcanzó a conocer, ¿cómo era? ¿Cómo la describiría? Mire, la doctrina del Partido Liberal era, yo era muy estricto en eso, conservador en lo político, liberal en lo económico. Ujú. Y yo a veces consideraba en la Cámara que actuaban más como liberales económicos los conservadores que los liberales últimamente, se desviaban algunos. Y yo era muy fiel a eso. Era muy fiel. Yo era liberal, si digamos, manchesteriano en ese aspecto. Ya. Así. Y además también tuve unas polémicas muy serias en contra de la autoridad eclesiástica. En perspectiva histórica, si usted tuviera que definir el liberalismo chileno desde el siglo XIX hasta ahora, ¿qué es el liberalismo? ¿Cómo es el liberalismo chileno? El liberalismo chileno, yo lo definiría como un liberalismo criollo. Ujú. Aunque muchos se declaran manchesterianos por lo económico, en el fondo, pero no tienen muchas ideas de las cosas. Pero en el fondo eran partidarios, por supuesto, de la doctrina de Adam Smith. Pero no hay que olvidar que Adam Smith, su obra maestra, no es la riqueza de las naciones. Su obra maestra son sus teorías sobre los sentimientos morales. Mm. Esa es la obra maestra. Él era profesor de ética en la Universidad de Edimburgo, creo. No, de Glasgow, por Dios, una universidad Eh, escocesa. ¿Glasgow? ¿Ah? ¿Glasgow? Sí. Ya. Él era profesor de ética. Ujú. Y su doctrina económica al final plantea lo que es la simpatía y hay una serie de cosas que, por ejemplo, la igualdad de oportunidades en la gente. Y creía que precisamente la competencia, que habiendo competencia, los precios se regulaban. No aceptaba que hubiera proteccionismo, era contrario al proteccionismo de aquella época del siglo XVII, que era la doctrina económica imperante. Ujú. Esa es que era más conservadora. Y don Hugo, de todos los presidentes liberales que tuvo Chile, ¿cuál ha sido su favorito?
Bueno, yo tengo que declarar lo que Balmaceda. Ya. Tengo que declararlo, pero siempre he pensado en varios. He pensado, por ejemplo, mucho, bueno, naturaleza Andrés. Yo naturaleza, sin duda alguna, don Juan Luis Sanfuentes, que aparece como más, él era el liberal democrático por lo demás. Ujú. Lo demás, bueno, Riesco fue buen presidente, Errázuriz Oñate y Errázuriz Echaurren también fueron buenos presidentes, pero en el fondo ellos no. Y después no hubo más. Después de la octubre del año 38 no hubo más presidentes liberales de partido. ¿Y el que menos le haya gustado de todos los liberales que ha habido? De los liberales, mira. Difícil hallarlo porque sí, diría yo que Santa María porque era muy sectario. Mm. O sea, entonces era el problema, era antirreligioso, y él fue el que formó la cuestión de sucesión del arzobispado de Santiago en favor de Taforó, que era liberal, por lo demás Taforó el cura ese, y en la Santa Sede no aceptó que lo nombraran arzobispo de Santiago, y ahí hubo un problema que echaron al nuncio, una serie de cosas. Ujú. Y solucionó el problema Balmaceda, con don Mariano Casanova. Balmaceda fue el que se reconcilió y nombró a Balmaceda, propuso a Balmaceda al Papa y solucionó el problema que estaba muy fregado la diócesis de Santiago. Estaba prácticamente vacante la diócesis durante 8 años. Ujú. Y el sector conservador tenía como vicario, ¿cómo se llama?, capitular, mientras duraba la vacancia, a la raíz Gandarilla. Ujú. Y el gobierno quiso proponer a la raíz Gandarilla y propuso hasta Foró hasta el final. Ahora, don Hugo, y yendo al Chile del presente del 2025, tenemos un partido liberal, que es de Vlado Milosevic. Por otro lado, tenemos a la Fundación para el Progreso de Axel Kaiser, que Bueno, ambos dicen ser aquí, liberales. en mi opinión, Ujú. ninguno de ellos representa el verdadero sentimiento liberal. Ya. Yo conozco a Milosevic porque yo soy director de la Fundación Balmaceda, que en cuando hacen un almuerzo, pero en el fondo tiene ideas muy confusas en cuanto a eso, porque no es liberal económico en ningún caso. Yo creo que yo le puso liberal porque había que ponerle. Y respecto de los otros, no creo que son liberales en ningún caso. Ni José Antonio ni Kaiser. Ellos son conservadores e incluso derechistas, son partidarios del orden público, está muy bien, pero muy centrados en el orden público. Libertad económica, sí, estoy de acuerdo que los dos son partidarios de la libertad económica. Son parecidos a lo que eran los conservadores antiguamente, con la diferencia de que estos son más de extrema derecha. Entonces, María José, en perspectiva histórica, ¿cómo describirías el liberalismo chileno? ¿Qué es el liberalismo hoy? Yo creo que el liberalismo chileno siempre ha sido muy plural. Hay muchos liberalismos. Alguna vez Alfredo Jocelyn Hall dijo que el liberalismo chileno era como la gafitería, ¿no? Que la gafitería es muy elemental, falla muchas veces, y los gafiteros siempre saben distintos arreglos, distintos métodos para arreglar lo que pasa. Por eso lo que quiere decir es que un poco el liberalismo chileno siempre ha tenido todas estas variantes y siempre ha tratado de meterse en temas que quizás no son tan liberales, y por eso tenemos siempre estas tensiones entre liberalismos más de izquierda o más reformistas versus liberalismos más de derecha. En el fondo yo creo que es una familia conflictiva. Uh-huh. Pero yo creo que ha estado presente en la historia de Chile como una base. Y eso es muy relevante. Ahora, entre el antiguo Partido Liberal, el del siglo XIX, y el actual, ¿tú qué diferencias y qué continuidades ves? Que el partido del siglo XIX fue fundamental. O sea, era el segundo, digamos, incluso el primer partido más importante de la historia de Chile. Era un partido muy complejo, con muchas facciones, y que tuvo mucho poder y que se fue un poco, uno puede decir, derechizando, pero la gran diferencia, yo te diría, que el Partido Liberal del siglo XIX era propiamente de élite,
Y el Partido Liberal actual es un partido pequeño, es un partido que no está en la primera línea del poder, pero que no es un partido hecho por personas de la élite. Yo te diría, tiene componente de clase media, más meritocrático, pero que mantiene esta tradición laica, yo te diría, y cierta relación conflictiva con el rol del Estado, que es algo muy propio del liberalismo. Ujú. Ahora te quería consultar por el uso político de la historia y los símbolos ¿Ya? del liberalismo, porque tienes que Vlado Mirosevic en la sede del Partido Liberal, tiene un Sí. cuadro del presidente Balmaceda, y en la Fundación para el Progreso también tienen como símbolo a José Victorino Lastarria. Eso como historiadora, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Yo creo que siempre es complejo cuando uno admira a un personaje de la historia, porque esa admiración generalmente tiene que ver con algunas características. Entonces, efectivamente, Vlado, yo creo que ve el reformismo de Balmaceda. A Vlado le interesa el rol o ser o el impulso que tuvo Balmaceda en las políticas públicas, en las obras públicas, también muy importante. Pero claro, lo clásico es siempre pensar, bueno, pero Balmaceda era un poco autoritario, ¿verdad? Y por el otro lado, eso lo entiendo menos, porque Lastarria es un liberalista igualitario y para mí la Fundación por el Progreso es libertaria. Pero no conozco a los señores de ahí, entonces no sé qué es lo que admiran realmente de Victorino Lastarria. Así que no sé qué opinar ahí. Ujú. Ahora, lo último, María José, para ir cerrando, tu paso por el Partido Liberal, ¿qué nos puedes contar ahí? Yo lo pasé muy bien en el Partido Liberal. Yo siempre me he declarado una feminista que viene de la tradición del liberalismo igualitario del siglo, de fines del siglo XIX, con una gran convocación, digamos, en unir o intentar hacer más armónica la relación entre el mercado y el Estado. Así que bien, siempre les deseo lo mejor, los quiero mucho. Perfecto.